defensa de la tesis doctoral, el liderazgo ejercido por el presidente Chávez sobre el ejército venezolano, periodo 1999-2012. El jurado ha decidido, el jurado integrado por los doctores Demetrio Wexler, Fernando Falcón, Domingo Irving y Emeterio Gómez, contando con la coordinación de mi persona, ha decidido constituirse para la defensa, escuchar la defensa que comenzará con un resumen de la tesis que presentará el aspirante Vladimir Petit Medina. Hemos acordado que haya una presentación resumen que no exceda en ningún caso los 40 minutos, a partir de lo cual, luego de lo cual habrá la expresión por parte del jurado de opiniones, comentarios, sugerencias, preguntas. Finalmente, el jurado procederá a reunirse para la efectiva deliberación tendente a dictaminar su evaluación de la tesis presentada por el aspirante. Digo en consecuencia que el aspirante tiene ahora 40 minutos máximo para la presentación y resumen de su tesis doctoral. Muchísimas gracias, doctor Blanco. Muchísimas gracias, miembro del jurado, por venir, amiga. Me voy a parar para hacerlo con más énfasis, utilizando las láminas. Como ven, el tema es sumamente polémico, muchísimas formas de aproximación. Digamos que tratamos de hacerlo a través de 9 años, tienen en su mano el producto de 9 años de trabajo, viajes por más de 13 países y haber tratado con más de 350 publicaciones. Algo importantísimo es que es menester una advertencia preliminar, que es esta. Esta investigación versa sobre un liderazgo que ha tocado el campo civil, tanto civil como militar, pero además apuntando dentro del marco de una constitución, de una revolución. Y algo importante, esta revolución no solamente revolución, sino bolivariana, socialista, chavista, y ha tenido la Fuerza Armada un eje fundamental, pero además el ejército ha sido su plataforma principal. Interesante es advertir además que este liderazgo tiene rasgos que trascienden lo conocido, que es inédito, y que la razón por la cual hemos creído que este estudio puede ser importante es precisamente por estas condiciones. Ahora sí, comenzamos propiamente dicho en la introducción, como un hombre que comenzó y se juramentó como civil se despide de su presidencia 14 años después, precisamente como militar aún en su momento amorífico. Como además un hombre que en ejercicio de su presidencia se caracterizó por un sobresalto permanente. Un sobresalto permanente que tuvo el ejército como protagonista, pero que además hasta en el momento, en la hora más asiaga del sobresalto, en el sobresalto personal, en el asunto que involucraba su propia salud, siempre tuvo el principio de dos mensajes en una audiencia o un mensaje para dos audiencias diferentes. El ejercicio del liderazgo para concretar una revolución, ¿cómo fue? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo logró? Y algo importante, ¿cómo fue que el ejército terminó en la historia a lo largo de sus años constituyéndose en una fuente de poder, en una fuerza primordial, pero además en los últimos tiempos en el eje descarado del militarismo? Quizás esta cita no pueda ayudar mucho. Esta cita la conseguí un día cualquiera en un libro precisamente que recogía el diario de debate de la Cámara de Diputados, un debate en los años 70 entre Luis Esteban Rey y el autor de esta cita, el señor José Vicente Rangel. Quizás no pueda ilustrar de la importancia de lo que aquí se jugaba y de cómo había una estrategia muy clara para todo esto. Tal como conocen la tesis, las interrogantes que hicimos en correlación con los objetivos están alineados. Algo fundamental que respeté a lo largo y ancho de la tesis
y que permitió que durante las entrevistas semiestructuradas que posteriormente van a ver, también se siguió la misma hilación de búsqueda, de tal manera que en ningún momento nos perdimos de ahí. La tesis, para recordarle, está organizada de la manera siguiente: marco teórico y metodológico, el ejército venezolano y el presidente Chávez, la interpretación, otras visiones sobre esta temática, la interpretación de los resultados, la conclusión, la aproximación a los conceptos utilizados, la referencia bibliográfica y los apéndices, que son las entrevistas hechas a lo largo de tantos años. En el marco teórico y metodológico voy a tratar de ser sumamente concreto. En primer lugar, mi plataforma de formación y la plataforma de análisis que ilumina o que guía esta investigación es precisamente el liderazgo transformacional adaptativo, el enfoque sistema y el pensamiento sistémico. Esa es la plataforma de la cual nosotros vemos el asunto. La razón por la cual es menester advertirlo es porque son tesis en constante movimiento, en dinamismo, pero además son productos de más de 200 años de búsqueda. Una segunda puntualización es que en cuanto a la doctrina militar, tuvimos que entrarle muy claro al estudio del ejército, un concepto, el tipo de ejército, la relación con el sector civil, el liderazgo del ejército, el autoritarismo moderno y el militarismo como ideología. Tuvimos que entrar puntillosamente con numerosos autores. Por cierto, está en la mesa uno de los señores que además me iluminó en la última parte con referencias importantísimas que en algún momento no tenía y que posteriormente enriquecieron el asunto. Finalmente, en cuanto al marco teórico y metodológico, la investigación que tiene nuevamente enfoque sistémico, el enfoque sistémico admite muchísimas traducciones. En el caso nuestro, utilizamos el enfoque sistémico como orientación gerencial administrativa y aprovechamos una apertura estructuralista que permite diversidad de técnicas, es decir, multidiseño. Nos movimos entre lo cuantitativo y lo cualitativo, y la técnica cualitativa que utilizamos fue de carácter exploratorio, diseño documental y de campo no experimental y entrevistas semiestructuradas. Más adelante haré una advertencia en un momento determinado, cuando lleguemos allí, sobre el tipo de entrevistas semiestructuradas. La investigación fue de tipo transaccional, la coyuntura de 1999 al año 2012. En el marco teórico y metodológico, algo muy importante: si seguimos la secuencia de los objetivos, las interrogantes sobre la formulación del problema, los objetivos generales y específicos, vamos a conseguir el correspondiente de la indagatoria, las variables indagatorias. Entonces, aquí están las preguntas que utilicé. Como ven, habla de entrevistas semiestructuradas porque había algunas preguntas que eran lo suficientemente abiertas como para que las personas se explayaran, los entrevistados. Y esto es muy importante tener en claro, que nunca nos perdimos de la hilación, y aún así todo el tiempo que nos tomó el asunto, ¿no? Ahora pasemos al capítulo 2. Un ejército peculiar. Ciertamente un ejército peculiar. Un ejército, en primer lugar, conformado por unos soldados que desde que ingresan a la academia militar le dicen que son los herederos de las glorias pasadas de nuestros antepasados, que son los representantes de Bolívar en la nueva tierra o en la nueva Venezuela, y que además, por si eso fuera poco, están llamados a tener una solidaridad internacional importante, y fundamentalmente son forjadores de libertades. Esos soldados tienen una forma de hacer sus cosas de manera muy curiosa. Después de recorrer 13 países, comenzando por los países bolivarianos y por 8 países de Latinoamérica, le puedo decir con total seguridad que no existe ningún otro ejército en América que tenga una declaración ideológica corporativa propia como el ejército venezolano, es decir, bolivariano, es decir, hipotéticamente nacionalista, heredero de gloria pasada, forjador de libertades, latinoamericanista, y además muchísimas otras cosas que desde que están en la academia militar son insufladas en el espíritu y el ánimo de la gente que cursa allí. Gracias a una investigación de Irwin y Miser,
pudimos confirmar algo que quizás teníamos la intuición de que pasaba, pero quizás con mayor claridad. Desde que el ejército nació, el ejército venezolano, han convivido en él dos tipos de efectivos, un efectivo de vocación pretoriana y otro de vocación profesional, casi que en constante conflicto, casi que en constante enfrentamiento. El ejército venezolano además tiene unas peculiaridades administrativas muy claras. El establishment político, digamos que las consintió, y en algún momento las ocupó, y posteriormente quedamos claros en que el presidente Chávez había tallado un discurso para mantenerlas, aumentarlas y quizás hacerlas más laxas. La mejor demostración es lo del rancho. Puede ser profesional un ejército que no sabe exactamente cuántos son sus componentes. Rancho es, en la jerga militar, la asignación que está referida a dotación, pago de permiso, uniforme y botas. Cuando eso se lleva a los contingentes, desde que el mundo en Venezuela, ha habido el enorme problema de que los jefes de guarnición no tienen exactamente el número de cuántos están en él, e incluso se ha detectado que logran mentir. ¿Mentir por qué? Más presupuesto, más disponibilidad de dinero. Luego, esa y otras irregularidades administrativas, costumbres administrativas que fueron detectadas, la pudimos ver desde el mismo inicio de la investigación. Ahora, ¿eso desdice el ejército? No, desdice mucho la relación que ha habido entre quienes supervisan el ejército y lo han comandado y los efectivos militares. Quizás una de las cosas, y al final volveremos sobre eso, que hay que remediar son este tipo de peculiaridades administrativas que se permitieron y se consagraron. Finalmente, el peso del ejército en los cambios de trayectoria siempre ha estado presente. En algunos casos ha estado presente también la marina. En algunos casos ha estado presente también la aviación, pero en todos los casos siempre está presente el ejército. ¿Por qué? Por su poder de fuego, por su tamaño. Es el único que está en todos los territorios, en toda la geografía nacional, por igual. Y además, porque ha sido el más político de todos los componentes. ¿Desde cuándo son políticos? De su propia formación. Solamente una referencia. Desde que se fundó la República, pudimos advertir que el único de los precursores de la patria, de los grandes padres de la patria, que había tenido formación militar, realmente militar, estrictamente militar y no política devenida militar, había sido Sebastián Francisco de Miranda. Los demás fueron, en algunos casos, grandes militares, pero devenidos militares después de su condición casi que primaria de política. Quizás todo esto explica el por qué una lámina, unas imágenes que van a ver ahora nunca se han visto en la historia de Venezuela. Y quizás expliquen por qué el componente de las imágenes. Pongan atención un minuto. Nunca se ha visto un héroe de guerra reunido con el presidente, como Ike Eisenhower con Delano Roosevelt. Nunca hemos visto un alto mando tan sencillamente vestido como el de Mao. Nunca hemos visto un ministro de la defensa tan, digamos, sencillamente vestido, pero además, después de haber sido héroe de dos guerras, ataviado de un uniforme tan simple como el de Moshe Dayan con Golda Meir. Nunca hemos visto a un general de 4 estrellas como Wesley Clark tan sencillamente ataviado y en condiciones de sublimación absoluta al poder civil como Wesley Clark, como el señor Clinton. Ni siquiera el alto mando militar de Santos, tallado, delgado, ágil, en condiciones que se ve de faena, sino que hemos visto, si esta foto la ampliásemos, cosa que lamentablemente no voy a poder hacer, veríamos que el señor Ferrell, un investigador de West Point, dio en el clavo al advertir que había cierto problema de oficio militar mediante una investigación en la cual chequeó cuál era la talla de los uniformes, la talla promedio de los uniformes de la alta oficialidad de los ejércitos de América.
y consiguió que el ejército de América con la promedio talla más grande era el de Venezuela. Esta imagen, si la ampliásemos, es Chávez regresando, hipotéticamente liberado del cáncer, en el Santo Cristo de la Grita, rodeado por unos militares que el que menos podía pensar de la alta oficialidad, podía pensar unos 120 kilos. Algo importante, el general Wesley Clark, este que está aquí, tuvo la oportunidad de reunirse con Lucas Rincón Gutiérrez, siendo Lucas Rincón Gutiérrez ministro de la Defensa. Cuando las imágenes, que lamentablemente no las pudimos conseguir, pero las imágenes, porque son películas que cuando se paran se ven muy mal, las imágenes quedan claras en que el general Lucas Rincón Gutiérrez tenía una cantidad de reconocimiento mucho mayor que el general Wesley Clark, el héroe de los Balcanes, que nada más tenía dos botones, Vietnam y Corea. El ejército venezolano ha tenido distintas formas de relacionarse con el presidente Chávez, lo tuvo. Una primera forma o una primera fase era del 1 de febrero del 98 a marzo del 2002. El presidente Chávez, electo como civil, le es dispensado, le es permitido uniformarse nuevamente como militar. Luego, una imagen inédita, generales de brigada de división cuadrándose firme ante un teniente coronel, es algo que no tenía parangón en la historia de Venezuela. Posteriormente, esta fase, por cierto, llega hasta el nombramiento de el hombre de la frase que dije inicialmente, José Vicente Rangel, como ministro de la Defensa. Inmediatamente se suceden los acontecimientos de abril de 2002. Lo interesante es que el presidente de la República, hipotéticamente, el primer magistrado civil de la República, se va a entregar, no ante un tribunal penal ni ante un tribunal civil, sino que se va a entregar a fuerte tiuna a sus congéneres militares. ¿Por qué? El año 2002 lo conocemos como la derrota, la disidencia y el inicio del asalto ideológico al gobierno. Una vez que estos sucesos terminan, el asalto ideológico al gobierno, al ejército, es una realidad. La tercera fase es caracterizada en esta foto por el hombre que llora pidiendo que no lo maten durante el suceso del año 2002 y que jura que no se va a volver a colocar el uniforme. Nuevamente se lo coloca, pero ahora un uniforme especial hecho para él y ya haciendo operativo el grado de comandante en jefe del ejército. Aquí lo conocemos como el avance hacia el autoritarismo moderno, vía el autoritarismo gobernante y el autoritarismo moderno. Y finalmente, el año 2012, que ya el autoritarismo moderno ya abierto, con el ejército de manera de árbitro y gobernante, y además la cuidadosa preparación de la sucesión del desenlace. Las entrevistas en la tesis, lo podrán ver, confirman largamente lo que pensábamos y que posteriormente vamos a poder analizar. Pero además preparamos para mayor conocimiento del asunto, logramos preparar un cuadro comparativo de lo que cada quien dijo en cada una de las entrevistas. Y eso lo cruzamos con las variables en indagatoria, de tal manera nunca perder la hilación. La interpretación de los resultados, una vez acopiado todo el material, una vez avanzado suficientemente en la investigación, la interpretación de los resultados lo hicimos siguiendo el esquema propio de la plataforma desde la cual advertí que nosotros nos manejamos, que es el transformacionalismo adaptivo. E hicimos esto siguiendo la ruta o el sentido de la manecilla del reloj. Primero fuimos por aquí, fuimos hacia allá y el cuadro general fue este. Tratamos de no perder ningún dato y todo esto en coordinación, sin perder nunca de vista el objetivo general y el objetivo específico. Fíjense algunos allá, una cosa curiosa. Desde Sir Shackleton hasta la advertencia de De Gaulle, Bonaparte y demás,
hay una relación entre el oficio militar, entendido como el involucramiento del militar en sus faenas que le son propias, y el involucramiento en política. Digamos que la matriz funciona así. Mientras más oficio militar tiene el ejército en sentido estricto, más vocación profesional tiene y menos involucramiento y tentación de meterse en política existe. Por argumento contrario, mientras menos oficio militar en sentido estricto hay, menos vocación profesional se consigue y más involucramiento o tentación de intervención política. Fíjense, otra cosa curiosa que conseguimos, esto. Algo interesante, si ustedes ven esto, lamentablemente el doctor Irving me sugirió algo que no pudimos hacer por la imagen, porque la imagen es del Banco Central de Venezuela. No la pudimos superponer porque creaba ¿cómo se llama? Una sombra. Entonces, pero si ustedes ven, se van a dar cuenta de que el ejército venezolano, por coincidencia, no pareciera, no ha intervenido cuando los niveles de consumo privado están en ascenso, sino que la intervención política más cruda ha sido precisamente cuando los niveles de consumo privado por habitante en Venezuela han estado en descenso, particularmente aquí donde la tendencia fue clara. Hay otra cosa curiosa, cruzándolo con la condición económica del país, nos conseguimos con que durante el periodo del presidente Chávez el ejército no intervino, o sea, intervino solo cuando el barril de petróleo del West Texas Intermediate, el WTI, estaba por debajo de $24 el barril. Posteriormente, pareciera que en la zona de confort operó de mejor manera. Algo interesante es que tomamos todas las encuestas de varianza de los últimos 14 años, es decir, durante todo el periodo de Chávez, y logramos entender algo interesante. Después de cruzarlo en una matriz BCG, la confianza en la actuación de las instituciones y el poder de cohesión de las instituciones, fíjense lo que nos dimos. El único una institución con alto grado de confianza y con alto poder de cohesión es el Ejército de la República Venezolana durante los 14 años. Por aquí por debajo está el PSUV, la Iglesia Católica, está por aquí las gobernaciones, las alcaldías y los partidos políticos de oposición. Es decir, esto fue comprendido y utilizado. Nos conseguimos con algo interesante. Existe una anormalidad en el ejercicio del liderazgo, un fallo. El fallo es, en condiciones normales, la gerencia, si las condiciones son normales, la gerencia es suficiente. Si las condiciones son anormales, el liderazgo es lo que se impone. Fíjense la secuencia. Si hay normalidad, se utiliza la autoridad, hay trabajo técnico y hay gerencia. Increíblemente, el desequilibrio constante inducido hacía que se clamara por mayor adaptación, hubiese trabajo adaptativo y la demanda fuera por liderazgo. No parece que eso hubiese sido no deliberado. Enumeramos los 10 discursos del presidente Chávez con el ejército y conseguimos algo interesante. Siempre hubo el ejército como audiencia, aun cuando el mensaje fuera político. Siempre. Y algo interesante es que el mensaje tenía un correlativo, es decir, yo soy como tú eres como yo, pero además había un correlativo de culpabilidad, ellos no son como nosotros. Ese círculo fue cerrado suficientemente en más de 10 ocasiones, con más de 10 discursos. Algo interesante es cómo hizo para generar atención. Cada vez que los sectores estaban viendo por otro lado, él se establecía hacia dónde ir y se tomaba el tiempo para que la gente tomara atención para ello. Por eso detectaron más de 120 intervenciones del presidente Chávez al ejército en la víspera de proponer la reforma constitucional. Algo increíble. Trataba de que lo que no parecía que generaba tensión lo alineara para finalmente generar tensión. ¿Cómo llegamos a esto? Algo interesante es que logramos detectar por qué la resistencia al cambio fue menor. Y una de las cosas que logramos detectar es que la resistencia al cambio fue vencida por Chávez, entre otras cosas por la credibilidad de él, por lo mal que estaba la situación antes de él a nivel del ejército ya, y porque de alguna manera era más fácil confiar en él que enfrentarse a él.
Gerencia y liderazgo nos lleva nuevamente al factor de que el presidente Chávez desdeñaba de la gerencia. No le gustaba. Lo decía en numerosas ocasiones. Luego lo de él era liderazgo. Para hacer que fuera liderazgo tenía que insuflar la inestabilidad. Por eso las oleadas de inestabilidad, por eso las oleadas de presión y por eso cada vez más fuerte el liderazgo que ofrecía. El presidente Chávez lideró desde la autoridad formal, la logró respaldar como autoridad informal y eso lo legitimó todo el tiempo. Sin embargo, la cantidad y la calidad de sobresaltos hicieron que él ejerciera un liderazgo vertical, eminentemente vertical. No solamente lo decimos nosotros, lo advertimos nosotros, sino que todos los entrevistados así lo observaron. De manera que el presidente Chávez nunca se movió hacia el cuadrante de la gerencia por mucho tiempo, simplemente porque sentía que se agotaba su mensaje frente al ejército y era preferible mantenernos a todos agrupados en torno a una crisis. Le hicimos una prueba ácida al liderazgo de Chávez. Prueba ácida, según Piñango, es cómo quedaron las cosas, analizar cómo quedaron las cosas posteriormente a su ejercicio de liderazgo. Una vez analizado, podemos decir que fue un liderazgo ciertamente eficiente. Eficiente porque concretó lo que quería. Pero lamentablemente termina desdoblado o alejado, muy alejado de su misión, visión y objetivo, tal cual están incluidos en las normas y en la Constitución de la República de Venezuela, lo que hoy en día es el ejército, frente a lo que antes hipotéticamente fue. Persuasión. No ha habido presidente más pendiente de persuadir a sus audiencias que Hugo Chávez Frías, pero particularmente con respecto al ejército venezolano. Por eso utilizó numerosos principios de persuasión. Hubo uno que lo utilizó de manera excelsa, pero además me permite parar un minuto y hacer una pregunta a cualquiera de ustedes. ¿De qué equipo de béisbol era Chávez? Rápido. De todos. Muy bien, ¿cómo se llamaba la mamá, la abuela Chávez? Muy bien, la Morrocoya Chávez. Ajá, quizás no nos acordamos de eso, de un detalle, pero yo le pregunto, ¿de qué equipo de béisbol era el presidente Caldera? ¿O el presidente Lucinchi? ¿O el presidente de Tancur? Entonces miran, ¿qué relevante tiene eso? Mucho. Chávez siempre trató de hacer una novela frente al ejército, para hacerle ver que él era uno más de ellos. Y desde el momento que era uno más de ellos, nadie lo podía comprender a ellos mejor que él. Por eso, algo que Robert Cialdini habla del principio de conformidad social lo utilizó de la mejor manera. Si todos sí, ¿por qué tú no? Si todos me ayudan, ¿por qué tú no? Si aquí cabemos todos, ¿por qué tú te vas a quedar afuera? Increíble, en el numeroso discurso como lo utilizó. Las conclusiones, una mente muy sabia y muy inteligente que está aquí hoy. Cuando leyó el video sí me escribió a veces, tengo la impresión de que esto era el objetivo final del asunto, una de las conclusiones. Yo le digo que no, sino que salió. Fíjense, de tanto investigar las conclusiones alineadas con el objetivo general y el objetivo específico, salió algo que me da muchísima vergüenza, pero lo consulté con mi tutor y lo tuvimos que incluir. De tanto estudiar cómo se había llegado al punto, por argumento en contrario, era posible enumerar, enlistar 10 medidas para desandar lo andado. Es decir, 10 medidas para corregir el rumbo del ejército venezolano. Y así fueron incluidas al final de la tesis. Tienen en sus manos el producto de muchísimos años de investigación. Tienen en sus manos el producto de un gran amor por lo que se hace. Tienen en sus manos algo de lo cual me enorgullezco y que ojalá guste. Déjenme despedirme, déjenme cerrar esta parte diciendo algo que quizás no es usual en este formato, pero es que este formato es para mí primera vez. Por mi formación, el formato al cual estaba sometido era otro. Y quería, si me permiten sentarme para despedirme, diciéndole lo siguiente. Independientemente de lo que pase hoy, independientemente de lo que aquí en esta mesa pase hoy,
Yo tengo que agradecer muchísimo a la decana, a Adelaida Struck, al coordinador del doctorado, Ramírez, y a los jurados. Es decir, para un hombre nacido en la calle Urdaneta número 64, de Coro, Estado Falcón, estar sentado y que su trabajo haya sido leído y analizado por gente que conocí antes de que fueran mencionados, que fueran nombrados como jurados, por su libro, por su vida y por su obra, es un gran orgullo. En el caso de Domingo Irwin, estaba citado en mi obra numerosas veces, antes de que siquiera me imaginara que él mismo me iba a tocar. A él le debo el haberme introducido a Norlinger, a Burgraff, a Gilmore, y haberme hecho referencia a algunas citas que estaban incompletas. Mil gracias, doctor Irwin. Para mí es un gran placer y un gran honor que usted haya aceptado ser jurado mío. El doctor Wexner, un hombre al que he admirado como diplomático, que lo miré como catedrático y que podría admirarlo como muchísimas facetas de su vida. Mil gracias por la amabilidad con la que me recibió el primer día, con su disposición a ser miembro del jurado. No tengo cómo agradecerse, doctor. Gracias. Fernando Falcón, un gran hallazgo, lo había citado su libro Cadete, El cadete de los Valles del Agua, desde antes de imaginarme siquiera que iba a ser mi jurado. A él le debo dos observaciones que fueron corridas, y cierro con mi amigo personal, Emeterio Gómez, que no solamente ha sido mi amigo y mi profesor, sino que además es el hombre con el que más me ha tocado discutir ideológicamente, no en lo personal, sino en lo ideológico, y el reto más importante para allanar todo el tiempo, en todas circunstancias, en cuanto a lo que a ética se refiere. Emeterio, nuevamente mi reiteración de cariño y amistad y admiración. Muchas gracias por haber estado aquí. Al doctor Blanco Muñoz, mire, independientemente de lo que pase, doctor, yo tengo que referir que usted es un marxista convencido. Me permitió trabajar yo, siendo un demócrata cristiano furibundo, con gran libertad. Trabajamos acompasadamente y el trabajo entre los dos, bien hecho, creo que me permite soñar con el país que deseo después de esto. Un país donde la gente con pensamiento distinto puedan, sin embargo, hacer obras importantes para el país. Quisiera decirles que para mí este formato que es desconocido por mi formación, sin embargo, sí me permite cerrar mi ciclo de un mediante como estudiante de la mejor manera y me reconcilia con esta universidad con la que tanta diferencia he tenido. Me tocó en Harvard ser tutoriado por Halifax, en el IESA por Piñano y en el Global por McFarland. El formato era distinto, eran lectores y además era una clase magistral a la cual uno después era interrumpido por gente del público. Yo estoy a la orden para cualquier observación y permítanme darle las gracias a Norma, mi amiga, a todos los que están aquí, pero básicamente al mejor grupo de estudio con el cual he estado. Todos aprobamos con 19 y 20 puntos de promedio. Son el doctor Jesús Arellán, Santiago David Márquez, Carla Cartaya y Hermelinda Camirra, que nos quisimos reunir hoy otra vez, después de haber estado muchos años juntos. Estoy a la orden para cualquier pregunta o cualquier consideración. Muchas gracias. Gracias al aspirante Vladimir Medina por su exposición. Pasamos ahora, en consecuencia, a la segunda parte de este acto académico de esta Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. La parte de deliberación corresponde ahora a las preguntas, observaciones, críticas o sugerencias, preguntas que pueden hacer los ciudadanos miembros del jurado. Los más jóvenes primero. Ya yo sabía que eso iba a suceder. El almanaque parece ser el argumento fundamental para determinar quién es el que ha de comenzar con los comentarios. Y yo me encuentro en una situación muy difícil esta vez. Por lo general, cuando uno es juzgado de una defensa de tesis doctoral, de inmediato se fija en ciertas lagunas, ciertas deficiencias, ciertos espacios vacíos
que uno puede agarrar para hacer una crítica de cierta importancia, hacer preguntas adicionales, pedir que le expliquen esto, señalar alguna equivocación. Y en este caso no se encuentran estas posibilidades. Es una de las primeras veces en mi vida en que yo me encuentro con una tesis frente a una tesis doctoral de esta calidad en cuanto a contenido y coherencia. Igualmente como también una perfecta coherencia entre la tesis escrita y la exposición verbal que el doctorando nos acaba de presentar. Lo uno y lo otro coinciden y se compaginan perfectamente. Y yo creo que uno de los grandes valores de este trabajo es el rigor y la abundancia de datos en la parte teórica con la cual comienza. Toda la historia detallada de cómo se llegó a formular la teoría transformacional adaptiva o la perspectiva transformacional adaptiva en la investigación de las ciencias sociales. Esta parte teórica ya de por sí podría constituir prácticamente el objeto de una tesis. Y luego la parte de indagación empírica sobre la situación venezolana, el análisis de las diversas etapas de la acción del presidente Chávez para imponer su influencia sobre las Fuerzas Armadas, pues, me parece inobjetable y de un enorme interés. Espero que después de este acto, el profesor Vladimir Petit continúe trabajando intensamente sobre este tema, que haya nuevas publicaciones adicionales. Hay meramente una observación más o menos de fondo que yo podría hacer, y es que para completar su caracterización del ejército venezolano y del soldado venezolano, del oficial venezolano, tal vez valga la pena indagar en una futura ocasión un poco sobre la influencia social clasista que haya intervenido en esta problemática de las relaciones entre el liderazgo chavista y las actitudes del ejército. ¿Hasta qué punto influye el hecho, me pregunto yo, de que Venezuela es uno de los pocos países latinoamericanos en los cuales la oficialidad tiende, excepto quizá en el caso de la Armada y de la Fuerza Aérea, pero en el Ejército tiende a provenir de la clase media, y la clase media humilde muchas veces, más bien que de sectores encumbrados de la sociedad. Yo creo que ese es un aspecto, la relación de esta problemática con la sociología general de Venezuela, que se podría enfocar y agregar un poco más, con lo cual no quiero decir que haga falta, porque el propósito de este trabajo no era eso. El propósito que usted quiso cumplir, lo cumplió cabalmente. Pero sugiero que las otras investigaciones adicionales tomar un poco más en cuenta los conflictos sociales inherentes a la estructura de clases en el país.
Tengo una pregunta concreta sobre la página 142, donde usted menciona, como también lo hizo en su exposición, a mi viejo amigo Luis Esteban Rey, el gran periodista y también político ateco de los años 60, 70, 80. Él fue un íntimo amigo mío y tuvimos muchos intercambios de opinión. Usted en la página 142 lo menciona junto con José Vicente Rangel como emitiendo opiniones acerca de las relaciones entre el ejército y la política nacional, y dice y cita lo que dijo José Vicente, pero ahí falta quizá señalar concretamente qué fue lo que respondió Luis Esteban Rey. Me imagino lo que él respondió, pero sería bueno que estuviese ahí. En medio de una magnífica tesis, esa es una de las pocas pequeñas críticas, observaciones críticas que logré, o que logro hacer. Bueno, en resumen, yo me adelanto, como no debería hacer obviamente, sino esperar la decisión final, pero yo me adelanto en felicitarlos por su clase. Gracias a todos. Tu nombre sigue dominio. Ya voy. ¿Lo vimos todo? Vamos al final. Bueno, a mí me ha tocado varias veces ser jurado de tesis con los demás. Y siempre me toca hablar de coherencia. Y realmente uno tiene poco que decir. Pero vinculado con lo que dijo sobre la influencia esta de las clases sociales en el sector militar, hay un profesor norteamericano que quizás tú conoces, Samuel Fitch, creo que es de la Universidad de Arizona, que está desarrollando ese proyecto. Hay algunos datos incompletos para el caso de Argentina, en trabajo viejo, pero sí es una ruta que sociológicamente está bien vista en el campo de las relaciones civiles y militares. También cuando uno viene a ser jurado de una tesis doctoral es porque ya la ha considerado aprobada. Habría cosas que discutir aquí y allá, pero la elegancia académica, cuando a uno no le gusta una tesis, enfermarse o tener un compromiso académico fuera del país y evitar por ese rato muy desagradable de tener que entrar en una confrontación que no tiene sentido, porque tanto el tesista como el evaluador están en lo mismo, estoy buscando la verdad. Y a veces surgen diferencias, ¿no? Porque la verdad es como un tanto elusiva, así como esta botella que se cayó. Ahora, después de haber leído la tesis, oyendo tu explicación, a mí sí me surgen varias interrogantes. ¿Chávez utilizó al ejército o el ejército utilizó a Chávez? Sería la primera. ¿Qué papel jugaron asesores de Chávez, como los conocidos casos del general Miguel Rojas, que paz descanse, o Jacinto Pérez Arcay, después de la muerte de Miguel? Y no existe con o sin Chávez un proyecto militar y político que guarda relación con el desarrollo socioeconómico venezolano dentro de la oficialidad militar como una constante desde los Contreras hasta acá. Esas serían tres preguntas que me gustaría oír tu opinión y detalle, bueno, ya yo te lo dije cuando hablamos y ciertamente es una buena tesis doctoral. Bueno, adelante, en serio. Estaba temeroso que me pusieran de segundo. Bien, yo antes de opinar sobre la tesis quisiera agradecer a quien haya tenido responsabilidad en eso, no sé quién fue la idea o quién impuso la idea, de que una tesis doctoral tenga que tener una discusión previa con el tesista. A mí me tocó ser director del doctorado y realmente era desagradable en aquellos tiempos ir a una defensa de tesis doctoral sin que nadie supiera nada de las opiniones de los jurados.
Me tocó inclusive, y a partir de allí empecé a luchar para que se instaurara esto, de que la tesis tenga que ser discutida antes, una discusión previa, antes de ir a la defensa, porque me tocó vivir la increíblemente desagradable situación de ir a una defensa de tesis doctoral, con la champaña ya afuera y la celebración ya en puerta, y el veredicto del jurado fue 4-1 para reprobar la tesis. Solo la aprobaba el tutor. Entonces aquello fue tan terriblemente desagradable que yo asumí ahí la cruzada de luchar para que una tesis doctoral tuviese que ser predefinida antes de llegar. Y en ese sentido, espero que todos hayamos tenido la interesantísima discusión que yo tuve con Vladimir, que fue una discusión muy intensa, muy pugnaz, pero de la cual surgió de mi parte la convicción de que la tesis era muy buena y que, igual que Demetrio, me permito emitir opinión antes de ir a la reunión del jurado, que merece ser aprobada y aprobada con los méritos que fueron. Pero si quiero reiterarle a Vladimir lo que fue mi posición en aquella discusión, de casi 3 o 4 horas, y que creo que sigue siendo válida. No he tenido oportunidad de revisar la tesis a ver si eso fue incorporado o no, porque él se llevó desde ese día mi copia de tesis y fue hoy cuando me la devolvió. Pero lo importante no es si está incorporada por escrito, sino si está incorporada en su visión, y lo importante de todo esto es la posibilidad que él tenga de desarrollar ahora las críticas que considere válidas del jurado. Y mi crítica fue un poco más o menos en el mismo sentido que Irving señaló, el que la tesis adolece de un juicio ético sobre Chávez, no de un juicio político o ideológico sobre Chávez, sino de un juicio ético sobre Chávez. Mi opinión, se lo dije ese día y se lo reitero, y ojalá pudiese desarrollarlo, es que una tesis doctoral como esta requería una evaluación moral de Chávez, un juicio sobre las posiciones morales de Chávez, para bien o para mal, o para estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero un juicio crítico. Y me voy a permitir, si el presidente del jurado lo permite, leer un artículo que publiqué a la luz de esa discusión a la luz de esa discusión con Vladimir, un artículo que publiqué porque creo que es realmente importante esa cosa. Hablar de liderazgo, lo digo con toda franqueza y con toda la certeza de que la tesis es muy valiosa, hablar de liderazgo sin una posición respecto de las concepciones morales del supuesto líder, no estoy, y eso es lo que quiero leer, no estoy refiriéndome a si es bueno o es malo, sino las posiciones morales del supuesto líder, y digo supuesto con toda la mala intención, me parece de una debilidad significativa. Leo entonces, con el permiso de ustedes, un articulito breve, se llama, entre interrogación, ¿es inmoral el pragmatismo? Aparte de todos los complejos problemas conceptuales, teóricos y filosóficos que arrastran la ética y la moral, aparte sobre todo de esa letal desconexión o disociación radical entre ética y lógica, o lo que es estrictamente lo mismo, entre moral y razón, que David Hume, perdonen algunas impresiones que son intentos de ser periodísticos y de suavizar el lenguaje, que aquí caerían como inadecuadas, como esta que viene, de verdad discúlpeme, lo que es estrictamente y de sin ningún, yo que quiero encontrar la idea anterior que David, aquí está, de lo que es estrictamente lo mismo entre moral y razón, que David Hume nos clavó en el siglo XVIII y que dejó a la ética y a la moral y a la filosofía en el aire y sin ningún asidero, a merced del vale todo ético, y que no fue sino un refuerzo brutal del principio que Maquiavelo había asomado 200 años antes, que el fin justifica los medios, un hachazo absolutamente incontrovertible que dejaba claro cuán hipócrita es toda ética,
aparte de esas cosas tan recomplejas, decíamos, la palabra ética y moral, las palabras ética y moral plantean encima un simpático problema gramatical, lingüístico o terminológico que no es que sea muy grave, pero que hay que abordar. Nos referimos concretamente al uso de la palabra ético como sinónimo de bueno, honesto, piadoso o solidario, y en contrapartida llamar no ético a todo lo opuesto, egoísta, indigno, impío o mezquino. Y se dice entonces falazmente que alguien es ético para decir que es respetuoso, honesto o bondadoso, y que no es ético o es no ético para aludir a lo contrario. De allí se salta al extremo absurdo, según el cual casi por definición el pragmatismo sería no ético. Esto es parte de la discusión que tuvimos Vladimir y yo y que creo que hay que revisar y discutir. Casi que por definición el pragmatismo sería no ético, porque se lo considera en alguna medida reñido con la moral o carente de valor. Como si fuese posible que alguien, por pragmático que sea, pero en el mínimo uso de sus facultades, por supuesto, pudiese prescindir de asumir posiciones éticas. Como si alguien pudiese no tener valores. En ese sentido, cabe señalar que todos los humanos, insisto, en un mínimo de sus facultades son éticos, no porque sean buenos, sino porque no pueden dejar de asumir posiciones éticas, independientemente de que éstas sean honestas o no, porque los antivalores son parte de la ética, con exactamente los mismos derechos que los valores. En otras palabras, y para reforzar esa idea que el lenguaje corriente erróneamente ha convertido en absurda, tan ético es, o sea, tan está en la esfera de la moral el que actúa digna, respetuosa o bondadosamente como el patán que hace todo lo contrario. Simple y sencillamente porque, como ya dijimos, nadie puede prescindir de tener posiciones morales, es decir, de tener valores, porque hasta la más radical indiferencia ante un determinado problema ético es ya, querrámoslo o no, una posición